Ya hemos hecho algunas simulaciones, bueno, las que se dejaron en los videos anteriores, ya del modelo continuo. Entonces esa parte pues, del modelo continuo quedaría más o menos clara. Así que vamos a mirar hoy algo del modelo discreto, eh, tanto para los casos pues, de una y varias variables. Entonces, inicialmente vamos a plantear un modelo sencillo, por ejemplo, de la forma si es un modelo aleatorio, podemos, por ejemplo, describirlo de la siguiente forma. Entonces, hagámoslo con el RSS. RSS es una función que nos sirve para generar sistemas aleatorios de varias entradas, varias salidas. Entonces, por ejemplo, aquí P sería el número de salidas, N el número de estados y M el número de entradas. Entonces, si yo quiero generar un sistema de 4 estados, 2 entradas, 2 salidas, aquí tendría el modelo de espacio de estados. Entonces, ahí tengo el sistema. Y están todas las matrices, A, B, C, D. Pues es como para tener un sistema inicial. De lo que hemos hecho en clase, pues ustedes serían capaces de llegar hasta el modelo de espacio de estados. Es decir, hasta aquí, hasta estas matrices. Miren que acá está el modelo de espacio de estados en tiempo continuo. O sea que ya esta parte la podríamos mirar en simulación. Usualmente lo que uno hace es, para simular, pues utiliza sobre Simulink. Pero tiene condiciones iniciales, ¿cierto? No. La matriz de. Son sistemas aleatorios y eso pues en los sistemas físicos esa matriz también podría dar diferente de cero. Pues depende básicamente del modelo del sistema. La D no es la de condiciones iniciales. No, la D es una matriz donde aparece una relación directa de la salida con la entrada. Era el caso que les mencionaba, por ejemplo, de cuando queríamos medir sobre la masa, por ejemplo, la velocidad, y la entrada sobre la masa era la posición. Esa era la entrada, entonces la salida depende directamente de la entrada, por ejemplo, en esos casos. Entonces, en ese caso, la matriz D es diferente de cero. Pero pues eso depende del modelo. O sea, cualquier modelo puede tener esa matriz diferente de cero. En los que nosotros hemos hecho hasta ahora, casi todas han quedado igual a cero, pero pues en los modelos que vamos a trabajar podríamos, y de forma general, podríamos tener matrices diferentes de cero. Ya cuando vamos a simular, pues nosotros lo podemos hacer de dos formas. La forma complicada, que sería hacer todo el modelo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a implementar la ecuación de estado. Recuerden que la ecuación de estado es de la forma x punto igual a por x más b por u. Entonces aquí lo que debemos hacer serían puras ganancias. Primero definir la entrada. Entonces la entrada va a ir acá. Este sería el u. Entonces esta matriz sería la matriz b. Entonces b por u más a por x. Entonces, quitemos eso. Voy a asumir acá que tengo el a. Entonces aquí iría la matriz a. Entonces a por u, perdón, b por u más a por x, el x iría acá. Eso me daría igual, la suma de esos dos me daría x punto. Entonces aquí yo hago una suma de estos dos y la salida me daría x punto. Al integrar la salida, si esto era x punto, coloquémosle acá xp,
Entonces integro x punto y me daría x. O sea, el valor que tengo acá es x, que sería este de acá. La ecuación de salida es c por x. Entonces ese x lo multiplico por c por x, más d por u. Entonces aquí tendría d por u. El u iría acá en la entrada. Entonces pues estoy formando más o menos las ecuaciones del sistema. Y esta sería la salida. Entonces, de acuerdo al modelo que hicimos, que tenemos acá, por ejemplo, lo llamamos HSS. Entonces HSS.A sería la matriz A. HSS.B sería la matriz B. Miren que son las matrices que estamos colocando aquí. Entonces en esta parte, aquí debería colocar en los parámetros HSS.B. Aquí como son ya matrices, pues tengo que darle que las multiplicaciones son K por U vector. O sea, U en este caso siempre el parámetro de la entrada. Aquí sería HSS.A. Siempre colocamos que son matrices. Y que acá la entrada es un vector. ¿La entrada quién es? X. Y X sería un vector, en este caso de 4 elementos. Aquí sería HSS.C. Y aquí sería HSS.D. Y también es matriz por vector. Todas son, sí, todas. Matriz por vector, porque todas son matrices. Por ejemplo, cuando trabajamos con valores escalares, o sea, una entrada y una salida, si nosotros tenemos que la entrada es un escalar, pues no tenemos que darle esa multiplicación, porque ya la va a hacer de forma implícita. Con cualquiera que esté, si está por ejemplo con escalar, pues quedaría aquí, si la entrada es un escalar, pues da igual tener esta o esta, porque la multiplicación es, este element wise es elemento a elemento, entonces da lo mismo si es un escalar o no, pero cuando son matrices pues ya tenemos que definir bien los elementos del sistema. Coloquemos acá por ejemplo la entrada podemos colocar un escalón, entonces en source colocamos un step, en este caso necesitamos 2 entradas, entonces aquí en el step vamos a configurar los valores. Valor inicial podemos ponerle por ejemplo 0, valor final podemos colocarle por ejemplo 1 a una entrada y 2 a la otra, son 2 entradas, por eso miren que ya los agrupé en corchetes. Y acá los tiempos en que quiero que aparezcan, por ejemplo en el tiempo 1 y en el tiempo 5, la otra entrada. Y coloquemos un graficador, un scope para esta parte de la ecuación de salida. Entonces ahí miraría los dos valores de salida. Aquí estarían pues las relaciones entre los dos valores. Tengo la entrada 1, la que está en amarillo, perdón, la salida 1 y la salida 2. Cuando yo las quiero superponer o quiero mirar por ejemplo también los valores de las entradas, podría tener acá un signal routing, un multiplexor, MUX. Entonces copio por ejemplo así, entradas y salidas, lo voy a colocar en otro eje para que miren cómo quedan superpuestas. Entonces aquí ya saldrían 4. Esas 4 serían ¿qué? Serían las 2 referencias y las 2 salidas. Entonces pues el sistema es estable porque para una entrada de valor finito aparece una salida de valor finito con aparentemente una asíntota real, o sea que de lo que vemos ahí en la gráfica el sistema es estable.
Pues uno podría quitar esa de arriba, dejar un solo eje. Un solo eje, y sobre ese eje pues quedaría toda la gráfica, que serían pues las dos ecuaciones. Uno podría igual separarlas, pero pues acá aparecerían en su respectivo orden cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que verificar aquí? Simplemente la relación entrada-salida. La condición inicial del sistema sería 0. Si nosotros queremos colocarle una condición inicial diferente de 0, pues aquí en el integrador colocamos la condición inicial. Como tenemos 4 estados, serían 4 condiciones iniciales. Pues, por ejemplo, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí vemos que ya no arranca desde 0, sino que arranca desde un valor diferente de 0, que es el valor de condición inicial para las salidas. De hecho, si nosotros queremos ver exactamente los valores de los estados en los cuales inicia, pues aquí me van a aparecer los 4 estados. Entonces miren que en estos estados 2 arrancan en 0, ¿sí? Y los otros 2 en 1, que son los valores que yo estoy colocando como condición inicial. Entonces estos son los valores de los estados, los otros son los valores pues de las salidas. Miren que las salidas, lo que nosotros estamos ajustando son condiciones iniciales de los estados. Entonces este es el modelo de espacio de estados. Esa es la forma complicada, donde tenemos que hacer o establecer cada una de las relaciones por bloques. Para estos sistemas en espacio de estados, pues MATLAB acá ya tiene el modelo. Entonces lo único que tendríamos que ajustar acá sería la entrada, los valores de salida. Si vamos a graficar los mismos, pues sería entonces otro de estos, simplemente para decir que es la salida, esta es la misma entrada, y acá colocaríamos entonces los valores de las funciones: hss.a, hss.b, hss.c, hss.d, y el vector de condiciones iniciales 0, 1, 0, 1. Entonces aquí ya queda el modelo también linealizado, el modelo del sistema, y tendría pues las mismas respuestas de la otra gráfica. O sea, estas mismas son las que obtenemos acá, son los mismos valores. Entonces es lo mismo simular el de arriba o el de abajo. De hecho, pues este de abajo es una construcción donde básicamente lo que hicieron fue lo mismo que nosotros hicimos acá arriba, y le dieron crear subsistema, y a esto lo llamaron el modelo de espacio de estados. Pero pues es el mismo bloque. Lo que pasa es que acá podemos ver qué tiene cada uno de los elementos. Usualmente uno va simplificando los modelos para que le queden así más simples en subsistemas. Pues por ahora digamos que no tenemos una estructura tan complicada porque solo estamos simulando la planta, pero cuando empecemos ya a hacer la planta más los controladores, sí va a ser necesario agruparlo por subsistemas. Entonces con cualquiera de las dos representaciones, ya sea esta representación en espacio de estados, de esta forma, estamos en tiempo continuo, con esta representación, pues podemos hacer exactamente lo mismo. La otra forma ya sería entonces a partir de la función de transferencia. Entonces vamos a mirar cómo hacer la simulación para la función de transferencia. Voy a sacar acá uno nuevo. En estos modelos de función de transferencia, pues lo primero que tendríamos que hacer es cambiar esta representación que tenemos aquí en espacio de estados, esta de acá, a una representación en función de transferencia. Entonces vamos a utilizar la función ss2tf. Esa sería la función que utilizamos, que es para cambiar de modelo de espacio de estados a función de transferencia. La forma completa de la ecuación en función de transferencia, coloquémosle aquí HTF, sería esta ecuación. Sería C
C por SI. Voy a escribir acá la ecuación y ya la reemplazo con los valores. SI menos A la menos 1, o sea la inversa. C por SI menos A por B más D. Entonces, si tenemos las matrices, esta sería como la ecuación que uno tendría que programar. Si lo hiciéramos simbólico, pues podríamos obtener entonces una representación algo así. Pero pues lo primero que tendríamos que definir sería la S. Entonces uno podría decir así. ¿Cuántos estados son? 4. Entonces aquí ya sería HS punto y aquí ya obtenemos la función de transferencia. Ahora, ¿de qué orden debe quedar la función de transferencia? ¿Cuántos estados tenemos? 4. Entonces debe quedar de orden 4. Coloquemos acá. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes miran, vamos a mirar una cualquiera. Miren que aquí HTF es de 2 por 2. ¿Sí? O sea, tenemos 4 funciones de transferencia. Entonces aquí vamos a mirar una cualquiera. Entonces si ustedes notan, por ejemplo, acá, miren, este es el numerador y este es el denominador. Entonces miren, por ejemplo, el numerador. Miren el denominador. O sea que ahí se cancelan una de las potencias a la 8. Por ejemplo, acá también. Esta está la 8, esta está la 9, o sea que ahí se cancela otra. Y así pues aparecen muchos términos comunes que en realidad se cancelan. Entonces usualmente, miren que acá el 8147 también aparece acá. Entonces hay muchos términos comunes que aparecieron en ese proceso, ¿sí? Entonces usualmente lo que uno hace, eso sería como el simbólico, pero acá se cancelan y el sistema me debe quedar de orden 4. Entonces usualmente lo que uno hace es utilizar esta otra función, SS2TF, que era pues la que les estaba mostrando, que esta función pues me permite obtener el modelo de espacio de estados, numerador y denominador. Y aquí me lo encuentra por grupos, entonces me lo encuentra por cada una de las entradas. Esta era la ecuación que yo estaba implementando ahí directamente. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar este numerador, denominador y voy calculando por entradas. Entonces le digo SS2TF, voy a calcular primero con respecto a la primera entrada, entonces numerador 1, el denominador sí es el mismo siempre, pero aquí ya me va a aparecer simplificado. Entonces S2TF, HS.A, punto B, punto C, punto D y un 1 para decir que es con respecto a la primera entrada, que voy a hacer los cálculos. Entonces miren que acá el denominador ya me aparece, son los dos numeradores, o sea, como estamos con la entrada 1, esta sería H11 y H21, o sea, es la primera columna de la matriz de transferencia. Cuando le digo acá num2, entonces le digo que es con respecto a la entrada 2, ya tendría la segunda columna de la matriz de transferencia. El denominador es el mismo. Miren que acá ya me aparece simplificado, o sea, aparece de orden 4. Si yo quiero construir una sola función de transferencia, así como lo estábamos haciendo, coloquémosle aquí HTF1, o yo lo puedo escribir así. ¿Cuál sería el H11? El H11 sería el numerador 1, o sea, el primero. Miren que acá estoy seleccionando toda la fila. Entonces aquí sería HTF1
numerador 1 y el denominador. El denominador sí es el mismo en todas. Entonces esta sería la primera función de transferencia. La segunda función sería entonces el segundo numerador. Esta sería h21 con respecto a la misma entrada. Después seguiría h12. Entonces esta es con respecto al segundo denominador. Y la última sería h22. Ahí están las cuatro funciones de transferencia. Todas tienen el mismo denominador. Entonces en la matriz de transferencia siempre todas las funciones aparecen con el mismo denominador. En estos modelos, entonces lo que nosotros estamos obteniendo es esa mínima representación del sistema. Miren que acá el sistema queda de orden 4. Y uno lo podría escribir también a partir de una función que le quedara agrupada de una vez todo, porque miren que acá están independientes. Si voy a simular acá en Simulink, entonces lo que vamos a hacer es función de transferencia. Aquí está. Entonces, por ejemplo, ese sistema tendría 4 funciones de transferencia. Para ponerle acá los nombres. Entonces h11, h12, h21 y h22. Entonces vamos a mirar acá cómo sería la estructura de conexión interna de esos sistemas. Entonces recuerden que una salida, por ejemplo, la salida Y1 va a depender de las contribuciones de las dos entradas. Entonces siempre aparecen, o sea, cambia el índice, que sería el segundo. O sea, este sería por la entrada 1 y este sería la entrada 2, pero el primer índice es el 1, que es el que se refiere a la salida. Entonces para la salida 1, que sería Y1, van todos los que tengan como primer subíndice el 1. Para la salida 2 irían todos los que tienen como primer subíndice 2. Si tengo más salidas, pues tendría simplemente más conexiones. Y estos serían los valores de las entradas. Entonces U1 sería con este y con este. Entonces esos serían los que van con U1. ¿Quiénes van con U2? U2 serían entonces los que tienen el segundo subíndice con 2. Y ya tengo el modelo de conexión. Ya aquí puedo colocar, por ejemplo, voy a utilizar los mismos de esta. Entonces utilizaría un escalón y un scope. Entonces, como en este escalón coloqué los dos valores internamente, entonces para separarlos y poderlos conectar a esa función de transferencia, pues acá tendría que utilizar un demux. Entonces aquí voy a colocar el demux y acá tengo entonces las dos entradas, una entrada y la otra entrada. Para las salidas, entonces aquí tendría que utilizar un mux. Y aquí tendría sobre este valor la entrada Y1, perdón, la salida Y1 y la salida Y2. Entonces esta de arriba es la Y1, esta es la Y2 y estas serían las entradas U1 y U2. Y aquí pues tengo que escribir las funciones de transferencia. Acá iría el numerador 1, tal como los estaba separando aquí, numerador 1, 2 puntos, y acá el denominador,
Aquí iría el de la entrada 2, entonces numerador 2 y el mismo denominador. Acá va H21, entonces con la entrada 1, que lo grabé en el numerador 1. Y el mismo denominador. Y aquí iría numerador 2 y el mismo denominador. Entonces aquí tendría el modelo del sistema, que serían las mismas respuestas. Si lo quiero graficar con las entradas, pues coloco un MUX y sobrepongo aquí los valores de las entradas y esta sería la de salida. Entonces aquí irían los mismos 4 que estaríamos graficando en este primero, por ejemplo con las condiciones iniciales 0. Aquí condiciones iniciales 0. A menos que las condiciones iniciales sean 0, este elemento debe ser del mismo tamaño el número de estados. Si son 0, puede ir un 0. Pero si son diferentes de 0, debe ser un vector con el mismo tamaño del número de variables de estado. Entonces miren cómo quedan acá los valores, son estos, que es la misma respuesta que obteníamos acá para las funciones de transferencia. Con esta relación de funciones de transferencia, el problema es que no podemos colocar los valores de las condiciones iniciales. Entonces eso no lo podríamos hacer. Pero pues también está la forma complicada de hacerlo, ¿cierto? Que me permite ajustar los valores de los estados. Pues así en función de transferencia. Pero pues es lo mismo que hacerlo en espacio de estados. Entonces más bien utilizamos la representación en espacio de estados si queremos colocar condiciones iniciales diferentes de 0. Aún si vamos a diseñar un controlador en función de transferencia, el modelo de planta sigue siendo el mismo. Entonces nosotros podríamos definir acá esta misma forma, así el controlador no sea en espacio de estados, sino en función de transferencia. Entonces igual lo podemos hacer. Pero pues esta sería la representación y aquí simplemente podríamos seleccionar todo este bloque y decirle edición, crear subsistema y esta es mi función de transferencia. Ahí si le doy doble clic pues ya quedaría el sistema definido. Entonces es exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Y si uno le da pues los nombres adecuados a las salidas, usted puede ajustar mejor los valores del sistema. Por ejemplo aquí, en esta parte, se le podrían dar nombres al sistema y crear su cuadro de diálogo. Algo así. Edición, crear subsistema. Entonces ya venimos acá adentro y decimos que este por ejemplo es Y, que este es U. Entonces ya acá aparecen U y Y. Ya ustedes pueden decir acá mask subsystem. Entonces le sale este modelo, esta ventana de diálogo. Le dicen parámetros. Entonces uno puede ir agregando los parámetros del sistema pues para que vayan apareciendo aquí cada uno de los que se van a manejar. Entonces por ejemplo los parámetros sean matriz A, la variable llamémosla A y digamos que es de tipo edit. Pongamos otra que se llame matriz B
matriz C y matriz D y las condiciones iniciales. Pongámosle acá CI, le decimos OK. Entonces ya cuando le doy doble clic me sale esta ventana de diálogo. Entonces yo acá ya pongo hs.a, hss.b, hss.c, hss.d, y las condiciones iniciales, por ejemplo el vector 0, 1, 0, 1. Y aquí internamente, entonces ya para entrar otra vez le tengo que decir loop under mask, y acá colocamos entonces los nombres de las variables. Entonces ya dijimos que esta se iba a llamar B, esta se iba a llamar A, C, D, y el vector de condiciones iniciales dijimos que se iba a llamar CI. Ok, entonces aquí ya cuando corramos el programa eso debe correr exactamente igual. Aquí lo mismo, las condiciones iniciales. Si voy a ajustar los parámetros, pues doy doble clic y ajusto los valores de los parámetros. Entonces miren que básicamente acá me quedó esto mismo, ¿sí? Bueno, este tiene más, pero más o menos esas son pues esa es la forma como se construye un modelo. De hecho, este texto pues también se puede incluir acá modificando los otros parámetros aquí en Edit Mask. Aquí se le pueden cambiar los iconos que quiere usted que aparezca. Pues por ejemplo, si usted quiere que aparezca X, comilla, igual a X más B, U, Y igual CX más DU. Ok. Hay que poner como acá abajo dice sintaxis. Por Sí, ley. pero no. Imagen. Pero ¿por qué no me lo muestra? Bueno. Porque no lo cambié. Tienes que escribirlo de la manera. Sí, pero me toca colocarlo ahí. Pero ahí me lo debería. Text, sí. Eso, sí. Listo, ahí lo muestra. La posición que se le da. Entonces ya cada uno podría colocar pues los valores que quiera, o si quiere también le carga un dibujo. Pues aquí está también para cargar el dibujo, entonces usted puede mostrar una imagen para ese sistema. Entonces pues ahí tendría los valores pues que quiera. Entonces con eso ustedes pueden hacer ya los sistemas que van a desarrollar más adelante. En esta parte igual se podría manejar los sistemas
las funciones de transferencia usualmente no permiten tener más de un denominador, un numerador, entonces les va a tocar construirlas de esta forma para los sistemas que van a desarrollar más adelante. Entonces estos serían, por ejemplo, en tiempo continuo. Cuando se van a manejar los sistemas en tiempo discreto igual tocaría hacer la misma representación de los sistemas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar de tiempo continuo a tiempo discreto. Entonces coloquemos aquí HD en espacio de estados y vamos a utilizar la instrucción C2D para cambiar de nuestro modelo de espacio de estados a un tiempo de muestreo seleccionado. Entonces, por ejemplo, un tiempo de muestreo de 0.1 y seleccionamos Z o H como el método para cambiar, que sería el retenedor de orden 0. Entonces la representación que obtenemos aquí ya sería una representación discreta. En estos modelos, pues entonces podemos obtener más o menos lo mismo en cuanto a la construcción del sistema. Entonces, por ejemplo, si tenemos las dos, la entrada y la salida, pues lo que tenemos que configurar de la salida acá en el scope, lo primero que debemos configurar es el tiempo de muestreo. Entonces aquí el tiempo de muestreo debe ser el mismo del valor que nosotros hayamos seleccionado. Y lo mismo en cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, acá el tiempo de muestreo va a ser de 0.1. Esa es la diferencia entre continuo y discreto. Y también vamos a hacer la forma fácil. La forma fácil sería acá en discreto. Modelo de espacio de estados discreto. Entrada, salida, y acá irían cada una de las funciones, que serían entonces HDSS, entonces acá irían HDSS.A, HDSS.B, HDSS.C, HDSS.D y las condiciones iniciales. Entonces si es 0, pues 0. Y acá el tiempo de muestreo, que debe ser el mismo del sistema. Entonces aquí cuando ya miramos la respuesta del sistema, esta va a ser la respuesta. Es exactamente la misma respuesta del sistema en tiempo continuo, pero acá la función me aparece muestreada en tiempos de punto 1. O sea que cada uno de estos escalones que aparecen ahí sería un tiempo de punto 1. Por ejemplo, aquí tenemos dos de estos, miren que aparecen entre 1 hasta 1.1, ahí hay un escalón. Y esos van a ser los tiempos que aparecen ahí. Entonces ahí ya está la función muestreada, o sea que esta sería la función discreta. Cuando nosotros miramos esta, vamos a copiarla. Vamos a darle acá que mask. Entonces tenemos este sistema. Pues lo voy a trabajar sobre este sistema porque es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá en este 1 sobre S, aquí ya no sale el XP, sino que sale el X de K más 1. Entonces lo que yo necesito es devolverme y obtener el X de K, que es el que va en esta función. Entonces para eso lo que utilizo sería un retardo. Entonces aquí en discreto busco la función retardo 1 sobre Z. Y esta es la función. ¿Qué elementos van aquí? Pues iría el HDSS.B, así lo llamamos, ¿cierto?
HDSS.A. Y en todas, aquí hay que colocar el tiempo de muestreo. Entonces, por ejemplo, esta sería útil colocarla también como máscara. Entonces, B, A, aquí donde va el tiempo de muestreo, entonces coloquemos H, aquí iría D, aquí H, C, iría H. La área la cambió. Sí. Sí. Y acá en este 1 sobre Z, pues también acá colocamos el H, acá las condiciones iniciales, por ejemplo, y entonces en esta parte le damos crear máscara y ajustamos los valores del sistema. Tiempo de muestreo sería H. Ok. Y acá sería HD. El tiempo de muestreo 0.1. Okay. Entonces en este también tendríamos ya el sistema discreto. Miren que es la misma respuesta que obtuvimos en el caso anterior, pero pues ya lo estaríamos haciendo en el caso discreto. Y miren que es básicamente la misma representación del sistema continuo. La diferencia es que acá va con x de k más 1 y entonces acá necesitaría la integral en el continuo y el retardo en el discreto. Esa sería igual la representación. Si lo vamos a hacer entonces para función de transferencia, pues es el mismo bloque. Entonces este mismo, ¿sí?, se repetiría para el sistema en tiempo discreto. Entonces, ¿qué cambia? Pues aquí tenemos que ajustar primero tiempos de muestreo. En esto ya estas funciones no van, porque estas serían funciones continuas. Recuerden que en el graficador siempre hay que cambiar también el tiempo de muestreo para que coincida. Y aquí las funciones que tenemos que colocar ya serían funciones discretas. Entonces buscamos función de transferencia discreta. Serían estas. Tenemos que hacer igual la conversión entonces del modelo en tiempo continuo a discreto, pero la función que se utiliza es la misma. Entonces sería HDTF, la función completa, que podemos calcular de la misma forma como lo hicimos para el HTF. Entonces aquí sería HDSS.C inversa, aquí ya no sería S sino Z, HDSS.A, HDSS.B, y definimos Z como TF, Z
coma, y el tiempo de muestreo. Entonces aquí ya me quedaría la función, pasa algo parecido, ¿cierto? Entonces para obtener la función ya reducida, pues utilizamos la función num de 1 igual entonces aquí es la misma ss2tf coma 1, y aquí el numerador que vamos a sacar sería el numerador discreto y el denominador discreto. Entonces aquí obtenemos igual la representación. En cuanto a la fórmula, pues la fórmula que utilizaría es esta misma, solo que va con zi menos a, entonces la función es exactamente la misma. Hay que tener cuidado que cuando se pasen a las funciones, estas serían entonces funciones discretas. Entonces, por ejemplo, el h de 1,1 sería la función de transferencia num de 1, 1,2 puntos, coma den de coma, el tiempo de muestreo. En todas hay que colocarles el tiempo de muestreo y ahí estaría la función en Z. Cuando calculamos el 2, exactamente lo mismo, entrada 2, y acá en el modelo pues simplemente llamaríamos los valores de las funciones. Entonces num de 1, 1,2 puntos, den de aquí, ¿cómo? El tiempo de muestreo, y ahí tendríamos entonces los valores. Esta sería la función h11. Esta sería h de 1,2, h de 2,1 y h de 2,2. El primer subíndice es la salida, el segundo subíndice es la entrada. Entonces aquí iría entrada 1, entrada 2. Entonces estos van con num de 1, 2,2 puntos, de tiempo de muestreo. Aquí igual, num de 2, creo que sí. Bueno, el h está definido también en la ventana de comandos, entonces lo podría dejar también en términos de h, al igual que lo estoy haciendo con los otros. Pero pues lo tengo que definir en alguna parte, o si no, volver una máscara el sistema para que quede con el mismo. Cuando hay que definir muchos comandos, usualmente lo que uno hace es plantearlos también en el del sistema, que sería acá en esta parte. Ya les indico. Num de 2, entonces aquí ya quedaron exactamente las mismas, pero con la representación ya en tiempo discreto, y ahí tienen que dar exactamente igual
pues todos los sistemas, pero acá ya la función transferencia ya es representación discreta. Entonces esas son las, pues como los cambios que habría que hacer de tiempo continuo a tiempo discreto, que sería encontrar la representación. Igual vamos a diseñar controladores tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, entonces es importante tener claro cómo se hacen los diferentes cambios. Cuando uno va haciendo cálculos, por ejemplo, y siempre los tiene que repetir, entonces muchas veces lo que se hace es cargarlos directamente en el programa. Entonces, por ejemplo, desde aquí, ¿cuáles serían los que se necesitan? Entonces, por ejemplo, para las funciones en tiempo continuo, ese es el único que se necesita. Entonces aquí con ese ya correrían todas las funciones. Entonces aquí le decimos model properties, callbacks, init function, y acá lo ponemos. Eso quiere decir que este es el que va a correr al comienzo de la función. De hecho, para verificar que sí sea solo ese, uno le puede colocar aquí al comienzo, antes del comando, un clear, o inclusive correrlo en el programa, y acá se da cuenta uno si tiene todas las funciones. Entonces ahí quedaron, aquí por ejemplo faltan las del discreto, ¿cierto? Ese fue el error que sacó, que aquí faltan unos comandos en el hdss.a. Entonces aquí tengo que copiar también el comando de discretización, o sea este. Aquí corrió todo, miren que acá solo están esos dos comandos y pues los acaba de correr el programa. Entonces aquí ya tenemos la respuesta del sistema. Como el sistema es aleatorio, cada que lo corra va a sacar un sistema distinto, pero pues todos me deben dar la misma respuesta. Estos tienen condiciones iniciales diferentes de 0. Pues pongámosle condiciones iniciales de 0. Estos dos tienen 0, 0 y 0. Vamos a correr. Ahí me va a aparecer un sistema completamente diferente. Ahí están condición inicial de 0, 0, 0 y 0. Ahí tenemos, pues en todos los casos, el mismo sistema. Pues acá si lo ajusto queda pues del mismo tamaño. Pero pues eso lo puedo cargar directamente en esta parte, en el de model properties. Entonces así no tengo que correr varios programas al mismo tiempo. Entonces cuando ustedes estén diseñando los controladores más adelante, les va a tocar descargar todos los comandos. Entonces pueden cargarlos aquí o tener otro programa, un .m aparte que les cargue los parámetros. Usualmente uno trata de mantenerlo en uno solo. Entonces, por ejemplo, para este que se necesita, entonces se necesita el modelo continuo y necesitan las funciones que crean las de transferencia continua. Entonces num1 y num2. Esas serían las dos funciones que necesitan. Aquí ya le dan correr y ya este programa correría. Es esta parte. Para el discreto, bueno, podríamos meter el discreto aquí. Este que es el discreto, sería así.
Crear subsistema. Aquí estaría, por ejemplo, todo el discreto. Entonces aquí necesito, pues si lo corro, inmediatamente va a sacar un error de que faltan algunos datos. Entonces hacemos lo mismo, agregamos la parte discreta, que sería el C2D. Y estos dos para este sistema. Entonces está el continuo, el discreto. De hecho aquí podríamos colocar también el tiempo de muestreo, pues lo definimos como h. Entonces aquí en vez de 0.1 colocamos h. Y aquí en todas las funciones, entonces más bien colocamos h. Así queda muy fácil modificar el tiempo de muestreo desde el programa y pues queda sobrescrito en cada una de las funciones, sin necesidad de crear una máscara, sino que desde las mismas variables del programa pues estaría modificando. Entonces aquí también lo puedo poner. Por ahora la parte que nos interesa es la simulación de los sistemas, tiempo continuo y tiempo discreto. Entonces pues ya tendríamos acá en espacio de estados, serían estos, en función de transferencia, pues serían estos. Pues aquí dan los mismos, en tiempo continuo, tiempo discreto, estarían las mismas. Están abriendo igual, las entradas están iguales. Uno 50012, 15002, el tiempo muestra h. Este es continuo. Num de 1. Num de 1 ven. Aquí está 1, 2, 1. Y en la otra está 1, 2, 1. Está bien. En este igual.
Entonces ahí en los modelos, pues ya en la primera parte que nos interesa, pues que sería la planta, los modelos que tendríamos son estos, con un modelo más que sería el modelo no lineal. Ese sí lo hacemos únicamente en tiempo continuo. Para el diseño de los controladores, pues los que vamos a tener en cuenta son esta representación en espacio de estados. Pues en realidad solo utilizaríamos dos, que serían estas dos, o sea, las que ya trae el modelo de MATLAB. Estas las hice pues para que vieran cómo se obtenía esa representación. Entonces se utilizan esas dos de espacio de estados, tiempo continuo y discreto, estas dos de función de transferencia y la del modelo no lineal. O sea, el modelo no lineal es importante porque es la que nos va, sobre la que finalmente nosotros vamos a probar los controladores. Alrededor de un punto de operación, pero pues los probamos sobre ese sistema. Ya las otras partes pues que podemos ir trabajando, pues que vamos a hacer más adelante, y que están pues en los videos que ya les he enviado, es la parte de simulación en 3D, que esa es la de entornos virtuales. Entonces pues ya ustedes vieron ahí en el video, para la construcción por ejemplo del puente grúa, cómo acoplar con todos los sistemas. Aquí pueden ver diferentes modelos que aparecen en el pues que trae de ejemplos. Por ejemplo, hay uno que es es el puente grúa, pero pues ya en 3 ejes. Aquí está básicamente el modelo, o sea, esta sería toda la dinámica del modelo en X, Y, los dos ángulos. Entonces está una dinámica para X, otra dinámica para Z. Estos son los controladores, ya con los controladores, pero pues nosotros hacemos el primer modelo, que es el modelo no lineal. Entonces estas son las ecuaciones de estado no lineales. Estas son como las variables auxiliares. Pues aquí a x1 igual a y1. Entonces x1 punto es x2, que es la velocidad. Y así son las variables auxiliares. Esta es la ecuación no lineal, que finalmente es la ecuación que uno implementa. Entonces este sería en un eje el sistema que está en el ejemplo del video, del péndulo invertido. Este ya sería en el otro eje. Ahí están dos ejes. Y aquí ya está con el modelo en 3D. Sino que pues acá el modelo ya está un poco más completo, pues con mucho más detalle que el que se hizo en el video. Y este ya sería entonces incluyendo la etapa de control. Entonces la ventaja de hacerlo con estos modelos es que usted puede ver pues aquí que el sistema se está moviendo, ¿cierto? Es este de acá. Se ve el caso del péndulo, que sería como el péndulo en modo de puente grúa, que es exactamente lo mismo del video, solo que acá lo estamos haciendo únicamente en pues acá se está haciendo en las 3 dimensiones, y pues el diseño tiene muchísimo más detalle que el que nosotros hicimos, pero pues es más o menos lo mismo esta parte. Aquí ya aparece el movimiento en el otro eje, aquí aparece ese movimiento, pero pues es la forma de visualizar los resultados. Esto es para utilizarlo en vez del scope, o sea, reemplaza el scope. No es que la dinámica del sistema aparezca aquí, no, esto es simplemente otra forma de visualizar los resultados. Toda la dinámica del sistema está en la ecuación diferencial que uno obtiene a partir del modelo matemático. Entonces es ¿Y ese sistema fue hecho el mismo mandado o fue llevado de otro programa? se hizo en el mismo que se utilizó en el video, que se llama el BR Builder, pero pues uno lo puede utilizar o lo puede importar, por ejemplo, de otro programa también, como por ejemplo hay uno que se llama SolidWorks,
Entonces uno puede hacer el diseño ahí y lo importa. Y ahí puede hacer pues toda la dinámica. Pero eso es únicamente para el modelo de visualización. O sea que si usted tiene un diseño muy complejo, lo puede hacer en otro programa, importarlo aquí y utilizarlo únicamente para la visualización. Pero pues no estamos cambiando nada, es simplemente visualización. Pero ya vamos a ver, pues eso lo vamos a hacer en otra más adelante, esta parte que se llama Simscape. Entonces aquí usted puede construir todo el modelo completo. Les voy a mostrar acá pues un ejemplo. Y ya usted no tiene que sacar las ecuaciones, sino que a partir de la misma unión usted puede... ¿Se lo escribía? Entonces al hacer la simulación, pues usted se trae todo el modelo de construcción directamente a partir del sistema, entonces de la unión de los elementos del sistema. Entonces en ese caso usted no tiene que plantear la ecuación dinámica, sino que usted dice, va un elemento masa con otro elemento con una inercia, con una juntura, la fuerza va a ser tal parámetro de entrada y ahí se crea directamente el sistema. Entonces ahí sí se puede hacer todo directamente a partir de los bloques. Voy a abrir acá uno. Exacto, o sea, usted no tiene que plantear ecuaciones aparte, una ecuación para la dinámica y otro modelo en 3D para la visualización, sino que acá puede hacer todo. Entonces les voy a mostrar pues algunos de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, un conjunto de ecuaciones de esta forma, usted las puede representar directamente a partir del modelo. Por ejemplo, un sistema mecánico. Este sistema mecánico tiene bloques rotacionales y traslacionales. Entonces tiene el resorte, el amortiguador, un modelo de palanca, y miren que básicamente lo que usted tiene que hacer es construir el sistema mecánico, así con bloques, y determinar dónde va la fuerza. Entonces en este caso aquí va la fuerza, que es un parámetro de entrada, y acá pues aparece cómo va toda la unión de los bloques. Entonces aquí estos modelos son los que usted considera como entrada. Igual acá aparecen las salidas, en que acá aparecen salidas del modelo. Entonces después uno ¿qué hace? Todo esto, que aparece acá como señal de entrada, va por fuera y usted convierte su función de transferencia pues en un modelo de esta forma, ¿sí? Pero ya la construcción es pues a partir de bloques. Entonces pues ya usted las ecuaciones no las tiene que modelar el sistema dinámico, y de hecho usted puede importar el sistema a partir de SolidWorks. Entonces si usted tiene todo el sistema construido, el sistema mecánico lo tiene allá, puede importar, y lo que importa es esto, una construcción a partir de bloques. Entonces lo único que falta decirle es cuál es la entrada, cuál es la salida, y como su sistema ya tiene una visualización en SolidWorks, entonces el modelo se importa también en 3D. Entonces usted puede utilizar SolidWorks para dos cosas: para hacer el modelo 3D, y lo puede utilizar también para representar la dinámica. Pero cuando necesitan hacer el diseño de los controladores, sí necesitan un conjunto aproximado de ecuaciones. Pero pues esa parte la vamos a hacer más adelante. Por ahora, como ya teníamos la representación en ecuaciones, pues lo que nos interesaba era mirar cómo representarlo en función de transferencia, en tiempo continuo, en tiempo discreto y en espacio de estados. Pues que eso ya lo hicimos aquí. Entonces más adelante pues vamos a mirar ya en detalle estos otros elementos y ya mirar pues cómo se
cómo se hace la visualización del sistema. Pues aquí ya aparecen otras cosas que es lo de simulación en 3D, que era lo que estábamos utilizando para los entornos virtuales. Pero esto es solo visualización, o sea, no tiene nada que ver con los modelos del sistema. Pero pues ahí se puede ver de todas formas las visualizaciones. Entonces modelos como este, así en 3D, que esta es toda la visualización, implican que ustedes deben tener toda la dinámica metida en las mismas ecuaciones. Creo que acá voy a mostrar uno más de visualización. Volambim. Este es, por ejemplo, el modelo aquí está el modelo del Volambim, o sea, la parte dinámica, una ecuación no lineal. La no linealidad está dada por la función seno. Aquí hay un controlador que es un controlador PD, acción proporcional a acción derivativa, y aquí está la parte de visualización. Esta parte de visualización es simplemente ese modelo, pues que es fácil de construir, pues es más difícil el del puente grúa. Y aquí ya estaría entonces el control del sistema. Cambiémosle el valor de referencia. Pero miren que esta parte no afecta, o sea, la dinámica no está en la parte de visualización. La dinámica es una ecuación que tenemos ahí. La misma ecuación que habíamos planteado para pues la misma forma del video del puente grúa. Miren que ahí está cómo hacer completamente la construcción. Y aquí pues esta construcción se hace también muy fácil. Entonces es simplemente una relación. Pero pues eso es como para visualizar los resultados. Miren que toda la dinámica está aquí, que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cómo se construye ese sistema? Entonces hay un programa que se llama el Berreal. Voy a hacer acá como la parte básica. Se le dice acá nuevo, coloca los elementos. Entonces, por ejemplo, este elemento va a ser el elemento que se va a manejar. Entonces se le cambia el tamaño, por ejemplo en Y. Usted dice, lo quiero en Z, en X. Pues estoy haciéndolo acá como algo rápido. Entonces esa sería, por ejemplo, la barra. Entonces ahora voy a agregar la bola, pero como la bola se va a mover sobre la barra, entonces la agrego como si fuera un hijo, pues para que al mover la barra la bola también se mueva. Entonces aquí agregué, ya la inserté, entonces inserté la esfera. Entonces digamos que esta es pongámosle nombre, barra. Esta sería la bola. Entonces a la bola le ponemos las propiedades. Entonces lo mismo en geometría, le ponemos el radio, pues el tamaño que queramos. Entonces por ejemplo ese,
Aquí en traslación la movemos. Es que vaya un poquitico más arriba. Ahí ya está. Y la bola se va a mover sobre la barra. Entonces, ¿cuál es la propiedad que tenemos que cambiar? Entonces sería X sobre la barra. Esa es la propiedad. Como la bola, y de la barra, ¿qué tenemos que mover? Tenemos que mover rotación. ¿En qué ángulo? En Y. Vamos acá. Entonces esta es la propiedad que vamos a cambiar. Pero si está así, como la bola está como hijo, entonces al moverla en X se debe mover en el ángulo que le colocamos. Entonces ahí ya estaría el sistema. Entonces le pongo por ejemplo un fondo. Le doy guardar. Lo voy a copiar en la misma carpeta. Lo dejo así, brml1. Ya hay otro que se llama así, reemplazar. Sí. Pues ya le puedo hacer el resto de elementos. Y acá, entonces vamos a poner otro. Entonces sería entonces en simulación 3D, VRSync, doble clic, escojo el elemento, brml1, ok. Los elementos son barra y de barra voy a mover rotación. Y de bola voy a mover traslación. Ok, y acá ya me quedó barra rotación, barra traslación. Entonces aquí en esta parte agrego los otros dos elementos que se llaman VRExpander. Entonces traslación, ¿cuántas dimensiones tenía? 3 y rotación 4. Entonces aquí iría rotación, que sería el ángulo, o sea, este. Y acá iría traslación, que sería la salida, o sea, este. Entonces aquí rotación tenía, la salida tiene 4 y nosotros vamos a mover la 4. Pues me estoy refiriendo a esto. La barra, rotación. Entonces, rotación. Doble clic. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál vamos a cambiar? Esta. Entonces vamos a cambiar la posición 4. Entonces aquí es donde le decimos, ¿en cuál estoy? Aquí. Aquí le decimos, tiene 4 y voy a cambiar la posición 4. Esa es la de rotación. Y traslación, entonces miramos acá, traslación. Es de 3, X, Y, Z, y vamos a mover la 1. Entonces aquí le ponemos salida, 3. ¿Qué posición? 1. Ok, play. Aquí tenemos el otro. Entonces ahí ya estaría, pues uno le agrega el resto de elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Pues usted puede colocar aquí, ya son independientes, usted los agrega sobre este primero. Entonces, por ejemplo, otro bloque de estos, entonces ya usted le cambia el tamaño, es este. Bueno, si no se ve bien ahí, entonces ustedes ponen aquí más ejes. Ok. Entonces pone acá 3 ejes, entonces ya tiene más visión de cómo lo va a mover.
y lo traslada hacia atrás. Por ejemplo ahí y ahí. Y después le puede agregar también un cilindro. Entonces este se puede rotar en Z. X y Y. Lo necesitamos como así. Ok. Le cambio el radio. Y le cambio la altura. Pues estoy haciendo una construcción ahí pequeña y ya lo muevo. Ahí queda en el eje y lo muevo hacia atrás. Entonces, listo. Entonces ya ahí tendría, por ejemplo, todo el sistema. Pues básicamente si usted lo carga aquí, la carga con el sistema, y pues si usted lo mueve con este, pues ahí ve el resto de elementos. Pues sí, de hecho la barra se podría separar más. Bueno, este está acá con más detalle, ya con colores, pero pues es más o menos lo mismo, ¿sí? Ahí está la barra, y se pueden ir cambiando las propiedades. Igual el del otro ejemplo que se hizo, el del puente grúa, está igual. O sea, está toda la construcción ahí en el video, pero pues es más o menos lo que uno hace para visualizar. Pero pues igual a nosotros nos interesa esta parte, que es la dinámica, y de ahí en adelante ya la forma de visualizar puede ser un modelo construido sobre SolidWorks o un modelo construido directamente acá en MATLAB. Cuando probemos los programas, pues debe ser sobre el modelo no lineal o sobre las versiones linealizadas, pero siempre teniendo la dinámica, a no ser que lo hayamos hecho a partir de Simescape, donde ya el modelo se carga automáticamente, pues toda la dinámica a partir de la conexión de piezas. Pero pues eso lo vemos más adelante. Por ahora la simulación que vamos a hacer es de este tipo. Listo, seguimos entonces la próxima clase.